Bueno chicos, repaso de la clase de hoy. Logaritmos. Bueno, tenemos el logaritmo, la base del logaritmo, el argumento y C es el resultado, ¿no? ¿Qué pasa si tengo logaritmo en base 3 de 27? Bueno, ya lo hemos visto, pero por si alguno no se acuerda cómo se calculaba, este 3, bueno, si yo no lo tengo, no supónganse que yo no sé qué es 3. Bueno, para resolverlo tengo que hacer con la calculadora log 27 dividido log 3. Una vez que haga eso, eso me va a dar 3. Entonces mi resultado es 3 en este caso. Siempre es logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Eso es cuando lo tengo que calcular de forma directa. Vamos a ver ahora la relación del logaritmo con potenciación. Bien. Logaritmo en base A de B es igual a C. Esta recuerden que quería decir sí solo sí. Esta A que era argumento pasa a ser la base de la potencia. C que era el resultado pasa a ser el exponente. Y B, que era el argumento, pasa a ser el resultado, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando hacemos un pasaje, que lo vamos a ver mucho en ecuaciones. Todavía parece absurdo hacer ese pasaje porque yo sé los resultados, pero los vamos a hacer igual para que cuando nos toque las ecuaciones no queden dudas sobre esto. Entonces, ahora vamos a pasar. El logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Bueno, eso lo vamos a pasar a la expresión de potencia, vamos a decir. Entonces, este 4, que acá es la base del logaritmo, que sería A, se va a transformar en la base de la potencia. C, que sería mi resultado, va a ser el exponente, así que este 3 va a pasar a ser exponente. Y 64, que era el argumento, va a pasar a ser el resultado. Fíjense que esto siempre tiene que ser verdadero, ¿sí? 4 a la 3 es 64, entonces ahí yo también verifico que está bien hecho el ejercicio. Bien, ahora el camino inverso. 5 a la 3 es 125. Si solo así, vamos a hacer el pasaje ahora de forma inversa. A, que era mi base de la potencia, va a pasar a ser la base del logaritmo. Log en base 5. ¿Sí? El resultado, que era B, va a pasar a ser mi argumento. Y el exponente, que era C, va a pasar a ser mi resultado. ¿Sí? De esta forma hacemos los pasajes de logarítmica a exponencial y de exponencial a logarítmica. Bien, vamos a empezar con las propiedades. Propiedad 1, a ver si se ve bien. Bien, propiedad 1 dice, si el argumento es 1, no importa cuál sea la base, el logaritmo va a ser igual a 0. Y acá tenemos el ejemplo. Logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. Bueno, a ver si yo lo quisiera pasar a potencia, a ver si realmente es cierto esto, porque si yo no tengo la calculadora, acá no me puedo dar cuenta si es cierto. Pero si yo lo paso a potencia, van a ver que sí me doy cuenta. Este 3, que es la base del logaritmo, pasa a ser la base de la potencia. El resultado, mi exponente. Y el argumento pasa a ser mi resultado. Y acá sí me puedo dar cuenta porque es potencia. Y todo número con exponente 0 es igual a 1. Entonces, tenemos la primera propiedad. Propiedad 2, si la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Si yo hago log 5 dividido log 5 me va a dar 1. Estoy viviendo lo mismo, ¿sí? Si lo quisiera pasar también lo podríamos hacer. Sería 5 a la 1 es igual a 5, que también es igual, porque se divide, es igual a 5. Bien, esa es la propiedad 2. Propiedad 3 es logaritmo de un producto. Acá lo vamos a hacer el camino inverso. El logaritmo de un producto se puede transformar en la suma de los logaritmos, ¿sí? Siempre y cuando la base sea la misma. Acá vamos a hacer el camino inverso. Vamos a pasar de la suma de los logaritmos al producto, y acá vamos a hacer al revés, como para que queden las dos opciones explicadas en el video. Si yo tengo dos logaritmos de igual base, importante esto, que en este caso la base de la misma es 3, el argumento no tiene por qué ser el mismo. Pero si las bases de los logaritmos son iguales y hay una suma, yo puedo hacer esto, colocar los logaritmos en uno solo, bases iguales, acuérdense, y multiplicar los argumentos, así que 7 por 5. Acá estamos aplicando la propiedad que nos va a servir mucho para ecuaciones, ¿sí? Seguimos con
logaritmo de un cociente, o sea, una división. Yo tengo el logaritmo en base 9 de 5 sobre 3. Bueno, la división se va a transformar en la resta de los logaritmos. La multiplicación se transforma en la suma o al revés, la suma en la multiplicación, siempre y cuando recuerden los logaritmos tengan la misma base. Puedo hacer el camino inverso si los logaritmos tienen la misma base, pero de acá cuando yo los expando, van a tener la misma base porque yo estoy aplicando la propiedad. Acá expando, así que va a ser logaritmo en base 9 de 5 menos logaritmo en base 9 de 3. ¿Sí? Recuerden que esto nos va a servir mucho para las ecuaciones. Cuando yo les dé los ejercicios, quiero que ustedes apliquen las propiedades, porque esto yo lo podría resolver directamente. ¿Por qué aplicar propiedades si lo puedo resolver? Bueno, la idea es aplicar esas propiedades para cuando tengamos las ecuaciones y no se pueda resolver, estas propiedades nos ayuden, ¿no? Después tenemos el último, que es logaritmo de una potencia, que dice que si el argumento está elevado a un exponente, yo puedo tomar ese exponente y pasarlo adelante multiplicando. Y vamos a ver dos ejemplos, arriba a la derecha. Tengo 3 a la cuarta, logaritmo en base 5 de 3 a la cuarta. Bueno, lo que puedo hacer entonces es tomar ese exponente, repito que sirve mucho para las ecuaciones esto, pasarlo adelante multiplicando y todo lo otro permanece de la misma manera. ¿Sí? Entonces cuando yo les pida que resuelvan uno, recuerden aplicar las propiedades. Básicamente el resultado es simple de encontrarlo porque yo podría encontrarlo acá directamente. ¿Sí? Lo que me interesa es que apliquen bien las propiedades. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz como en el ejemplo 2? Vamos a repasar lo del exponente fraccionario. A ver, si yo tengo esto, la raíz cúbica de, no sé, 4 a la quinta, este es un 4, se puede escribir como exponente fraccionario, o sea, un exponente que tenga numerador y denominador. Lo voy a hacer de esta manera, la base siempre va a ser 4, eso no cambia. Y ahora, el exponente de ese 4 va a pasar a ser el numerador de mi exponente fraccionario. El índice de la raíz, o sea, este 3, va a pasar a ser el denominador. Entonces, la raíz cúbica de 4 a la quinta lo puedo escribir como 4 elevado a las 5 tercias. Repito de nuevo, el exponente de la base se transforma en el numerador y el índice de la raíz en el denominador. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo acá? A ver, digo, bueno, mi cálculo auxiliar. Acá abajo vamos a hacerlo. La raíz cuadrada de 5. Acá tengo un 2 de índice, acuérdense que no se escribe. Y el exponente del 5, si no tengo nada escrito, es un 1. Entonces, si yo quiero escribir la raíz cuadrada de 5 con exponente fraccionario, lo voy a escribir de esta manera. 5, mi numerador va a ser 1 y mi denominador va a ser 2. Entonces, ahora sí puedo aplicar esta propiedad porque esto se va a transformar en el logaritmo en base 3 de 5 a la 1 medio. Antes no podía, ahora sí tengo el exponente. Entonces tomo ese 1 medio, lo vamos a poner acá abajo, y lo paso adelante multiplicando. ¿Sí? 1 medio por el logaritmo en base 3 de 5. Entonces, si mi exponente ya es un número directamente, lo puedo hacer. Si tengo una raíz, entonces, adentro de mi argumento, acuérdense de eso, voy a tener que aplicar esto de aplicar el exponente fraccionario y luego puedo aplicar correctamente la propiedad.